la restauración del cristiano caído. Así se va a llamar esta conferencia, la restauración del cristiano caído. En el Salmo 51 vamos a sacar la mayor parte de nuestra enseñanza conforme vayamos desarrollando esta conferencia, y vamos a descubrir que es el salmo que escribió David cuando él fue confrontado por el profeta Natán, segundo de Samuel capítulo 12, acerca de su pecado de adulterio. Entonces, aun cuando la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, cualquiera podría decir, bajo el nuevo pacto en el que nos encontramos, o en el siglo XXI que vivimos, bueno, ¿cómo puede un hombre que fue adúltero, homicida, llamarse un varón conforme al corazón de Dios? Bueno, ninguno de nosotros se atrevería a poner el dedo a David, porque si creemos que el adulterio consiste solamente en tener una relación física con una persona que no sea tu esposa o tu esposo, nos equivocamos. Porque en Mateo capítulo 5 Cristo estableció y amplió el concepto del adulterio diciendo: no es necesario que te acuestes con una mujer, simplemente con que tus ojos y tu corazón la deseen, ya eres adúltero ante mis ojos. No es necesario que mates a una persona ni le quites la vida para que yo, dice el Señor, te considere como un homicida. Porque no es la persona que le jala el gatillo la homicida delante de Dios, sino el motivo del corazón que te hizo jalar el gatillo. Entonces, por ejemplo, en las guerras, las personas que van a las guerras y cristianos tienen que ir a la guerra, pues tienen que matar en la guerra a los cristianos, ¿verdad? Si estamos involucrados en una guerra. Entonces la Biblia dice no matarás, pero esa palabra significa con alevosía, premeditación, ventaja o por venganza. Entonces, si tú estás en la guerra contra los chinos, por ejemplo, y le dices a un chino, ahorita me voy a vengar de ti, ¿verdad? Y entonces ya no estás defendiendo tu país, ya estás tomando algo personal con un motivo en tu corazón de odio. Eres asesino delante de Dios. Pero hay otra matar que no es asesinato, es matar en defensa propia. Si alguien se mete a mi casa y veo que entran al cuarto de mis hijas y yo tengo un arma en mi casa y lo mato, no soy un asesino, ¿verdad? Lo maté, pero con motivos diferentes para defender mi vida o la de mi familia. Entonces Dios no nos considera asesinos, considera asesinos a los que matan con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Es la palabra hebrea en no matarás en los 10 mandamientos. Entonces, ¿quién de nosotros puede decir que no ha odiado a alguien? Todos somos culpables de adulterio de alguna forma. No me digas que eres San Crisóstomo, yo jamás he visto una mujer. No. ¿Para qué ves Miss Universo en la televisión? O Miss Latina, ¿no? Seas mustio. Entonces tenemos en el corazón esa maldad y Dios la conoce. Entonces David fue un hombre que, a pesar de que cometió adulterio con Betsabé y se convirtió en un asesino porque mató a su esposo, él regresó a Dios. Y de ahí en adelante le vino un juicio de Dios impresionante. Dios no lo mata a David, aunque la pena capital era que hubiera muerto, tiene misericordia de él, pero sus hijos, su familia y sus siguientes generaciones sufrieron como ustedes no se imaginan, comenzando con Salomón, ¿verdad? Sabemos que al final también las mujeres perdieron su corazón. Entonces, Dios no ve realmente la acción, sino la actitud del arrepentimiento. Del arrepentimiento, que nos volvamos a Él, que regresemos a Él. Dice el Salmo 51, ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. O sea, era un proceso de limpieza el que David estaba consciente que necesitaba. Es cada día, lo vamos a ver al desarrollar la conferencia, es cada día que necesitamos diario estarnos lavando con la palabra de Dios. Porque vivimos un mundo contaminado y diario tenemos malos pensamientos. Diario decimos cosas que no debimos haber dicho. Diario tenemos algo de qué arrepentirnos, de actitudes, miradas,
palabras, pensamientos. Entonces, mientras el cristiano va adquiriendo esta conciencia de que es diario nuestro contacto con Dios, de estarnos lave y lave y lave, mientras más nos lavamos, más crecemos, más crecemos, más crecemos, más visión tenemos, más fuerzas tenemos, más perspectiva clara tenemos, más entendemos a Dios, más entendemos la Biblia, más amor tenemos por los demás, porque eso es lo que produce la santidad. Y lo único que bloquea la santidad es el pecado. Vamos a ver que el que encubre sus pecados no puede nunca prosperar. Porque yo reconozco, dice el versículo 3, mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La Biblia es muy clara en cuanto a que el cristiano no puede perder su salvación. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Ha sido librado de la condenación eterna, mas ha pasado de la muerte a la vida. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Verbos todos en tiempo pasado. Dice Romanos 8:1, ningún juicio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, la vida eterna que Dios nos ha dado, que es eterna, no recibimos una vida temporal de que, pues ahora yo soy cristiano y depende de que si me porto bien, entro al cielo. Y cuando llegue con Pedro allá al cielo, le voy a decir, Pedro, déjame entrar al cielo. Y me va a preguntar, ¿por qué te voy a dejar entrar? Y le voy a decir, porque fui salvo por la gracia, más me porté bien. Me va a pedir una patada que me va a regresar hacia abajo, ¿verdad? Porque si entramos al cielo no va a ser absolutamente por ninguna buena obra, más que por la pura gracia de Dios. Ahora bien, ya somos cristianos y que ya no vamos a tener buenas obras, claro que sí, pero las buenas obras que tengamos son el fruto de nuestra salvación. No son el medio. Yo no me estoy portando bien para ser aceptado por Dios. Yo no me estoy portando bien para que Dios me regale la salvación. No me voy de rodillas a la villa para que Dios se fije y me sane a mi hijito o para que regrese mi hija que se fue de la casa. Las buenas obras no son nunca para comprar el favor de Dios, ni mucho menos la salvación, sino que son el resultado de mi unión con Cristo. El pámpano, Juan capítulo 15, el pámpano que se une a la vid, al árbol, produce fruto. Así como una rama, si la cortas, no tiene vida la rama en sí misma, más que si está unida a la vid, al árbol, así nosotros, separados de Cristo, nada podemos hacer. El fruto que damos, las buenas obras que hacemos, son el resultado de permanecer unidos en Cristo. Y esta permanencia es la que tenemos que mantener. El cristiano, cuando peca, va a sufrir grandes consecuencias. Repito, descartamos la pérdida de la salvación. Pero hay 5 cosas que el cristiano pierde cuando peca y no se arrepiente. Número 1, la pérdida de la comunión con Dios. El momento en que hay pecado en tu vida, aunque tú creas y viene el engaño que estás en comunión con Dios, estás separado de Dios. No eternamente en cuanto a tu comunión, ¿verdad? Ya vienes a la Biblia y no la entiendes, ya no tienes ganas de orar, no tienes ganas de juntarte con cristianos. ¿Por qué? Porque has perdido tu comunión con Dios. En segundo lugar, perdemos la paz de Dios. Una persona que vive en pecado no puede vivir en paz.
a menos que se meta 4 ecuaniles, ¿verdad? O se beba mitad de una botella de tequila. Entonces, la paz con Dios es el resultado, es el fruto del Espíritu. No es nuestro fruto, es el fruto que Él produce en mi vida por mantenerme en comunión con Él. En tercer lugar, perdemos el poder de Dios para testificar, el poder de Dios para vencer las tentaciones. ¿Por qué caí con este chavo en pecado? ¿Por qué regreso a fumar? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Por qué volví a transar a mi cuñado? ¿Por qué volví a transar a mi compadre? ¿Por qué en mi taller mecánico le vendí un carburador viejo en lugar de un carburador nuevo y se lo cobré como si fuera nuevo? ¿Por qué estoy siendo deshonesto en mi trato con mi prójimo? Porque vives en pecado. Pierdes totalmente el poder de Dios. En cuarto lugar, perdemos el gozo del Señor. Perdemos ese estado de tranquilidad que te levantas y todo está bien, todo está tranquilo. No tengo nada, mi conciencia está limpia. Me acuesto como un bebé, como un angelito. Me duermo tranquilo mis 8 horas, 10 horas diarias. Nadie me despierta y no me estoy despertando a cada ratito, porque ese gozo, esa paz es el resultado de mi comunión con Dios. Y en quinto lugar, perdemos la protección de Dios. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Entonces, el momento en el que vives en pecado y pierdes la comunión con Dios, los ángeles se bajan de tu carro. Los ángeles abandonan la chimenea de tu casa. Si tienes hijos menores de edad, los ángeles abandonan la protección de muchos niños, porque sus padres, que somos los responsables, de acuerdo a 1 Corintios 7, de la protección espiritual de nuestros hijos, y no le eche la culpa a Dios. Ay, que Dios falta de misericordia. ¿Qué culpa tienen mis hijos? No, Él no tiene la culpa. Eres tú el culpable, porque tú eres el responsable de tus hijos y de que tú lleves la santidad en tu casa para que tus hijos queden protegidos. Entonces, no le eche la culpa a Dios. Lo que sembramos tenemos que recoger. Muy bien. La condición divina para la medicina, para que podamos volver otra vez a restaurar esta comunión con Dios, esa paz, ese poder, ese gozo, esa protección de Dios, es decírselo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, fíjate lo que dice la Biblia, ¿por qué nos perdona? Porque Él es fiel, 1, 2, y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten con cuidado esto, teológicamente. Dios no nos perdona por nuestra chula cara. Dios nos perdona por 2 razones. Hay un juicio establecido y tiene que haber bases legales para el perdón. En primer lugar, Dios es fiel al pacto bajo el cual nos encontramos. Hebreos capítulo 8, que nuestros pecados, verás, serán borrados y si los confesamos serán perdonados y no me acordaré jamás de tus pecados. Dios es fiel porque hizo un pacto contigo y conmigo. Es un solo pacto el que Dios ha hecho. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay más pactos en el Nuevo Testamento más que el pacto de sangre que primero hizo con Israel y del cual somos beneficiarios nosotros. Entonces, en primer lugar, Dios nos perdona porque es justo, y en segundo lugar, porque es fiel. O sea, Él es fiel a sus promesas y porque la sangre de Cristo ya fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a ver en primer lugar que la Biblia describe la condición del hombre pecador como perversa. Jeremías 17, versículo 9. La Biblia describe, estas bases van a ser importantes antes de entender cómo podemos levantarnos cuando caemos. La condición del ser humano es absolutamente enferma. Si le preguntáramos al 95% de las personas científicas, médicos, psiquiatras, psicólogos en el mundo, ¿tú crees que el hombre es más bueno o más malo? Y todas las personas que tú puedas consultar, inclusive con familiares tuyos, todos te van a decir, es que
hay algo de bueno en nosotros. Somos más buenos, mira la Madre Teresa, mira los que hacen orfanatorios, los que hacen asilos, los que hacen esto, los que hacen peregrinaciones. El hombre siempre ha tenido religiones. Y la opinión y el diagnóstico del ser humano es que somos como San Crisóstomo, que hay mal en nosotros, pero no tanto. Y cuando venimos al creador del motor que traemos dentro, cuando vamos con el fabricante, que es Dios, que es el único que nos puede conocer internamente, ni Freud, ni Nietzsche, ni Sartre, ni un ateo, ni Marx, ni un médico psiquiatra, nadie puede saber cómo estamos construidos por dentro. El diagnóstico de Dios está en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Y esta palabra es chueco, torcido. Vamos por orden. Nacimos todos chuecos. Nacimos todos con la inclinación. Este es el camino de la santidad. Este es el camino de la justicia. Este es el camino de la verdad. Este es el camino que Cristo bajó del cielo a tratar de que siguiéramos. Antes de conocer a Cristo, cada quien estábamos en diferentes caminos, como ovejas perdidas, todos, en filosofías, en astrología, en ocultismo, en ateísmo, en silogismos, en tantas cosas, cada quien a su manera de ver la vida. Pues yo pienso que esto es lo mejor, yo pienso que aquello es lo mejor, esta es mi verdad. Buda tuvo su verdad, Zoroastro tuvo su verdad, Mahatma Gandhi tenía su forma pacífica de ver las cosas con los ingleses en la India, etcétera, etcétera. Todos tenemos una manera, una perspectiva de ver el mundo, pero de acuerdo a la Biblia, todos estábamos equivocados. Tuvo que bajar Dios del cielo en la persona de su Hijo para decirnos: yo soy el camino. O sea, cualquier ser humano, llámese como se llame en la religión que tenga, si no es Cristo al que está siguiendo, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es que este camino me va a llevar a Iztapan de la Sal. Aunque tú creas que ese camino está para Iztapan de la Sal, consulta el mapa y ve que hay un solo camino a Iztapan para la Sal, porque vas a acabar en Cuernavaca o en otro lado. Y cuando llegues al lugar equivocado, tu sinceridad no te ayudó. Entonces, hay caminos que nos parecen que son derechos. Pues yo creo que mi religión me salva. Y yo pienso esto, te contesta Dios: ¿sabes qué, periquito, perico, perro? ¿Sabes qué, Pancho, Pancholín? No me interesa lo que pienses. Tú comienza a interesarte en mi diagnóstico y en lo que yo te digo. Es lo que se llama someterse a las leyes de Dios. Aceptar el diagnóstico de Dios. Somos una raza humana enferma de pecado. Chuecos nacimos, desviados de la verdad. En segundo lugar, por si fuera poco, dice la Biblia que este engaño se encuentra en el corazón. Y la palabra L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev, en el hebreo, que se tradujo corazón, abarca 4 cosas: los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. A ver, apúntalo. Siempre que veas en la Biblia el corazón, está hablando de los sentimientos, de la voluntad, de las emociones y del intelecto. En otras palabras, nuestros sentimientos desde que nacimos son engañosos. Me voy a casar porque se parece a Brad Pitt. Me voy a casar porque se parece a tal artista. Me voy a casar porque trae un convertible. Me voy a casar porque es político. Me voy a casar porque mi jefe me va a subir de sueldo o me voy a convertir en amante de él. Todo absolutamente es engañoso en nuestros sentimientos. Escúchenme, si nosotros como cristianos anteponemos los sentimientos a la palabra de Dios, estamos reprobados. Si tu hijo de 18 o 19 años de edad llega con marihuana a tu casa y tú tienes otros hijos menores de edad y a tu hijo no le dices: ¿sabes una cosa, Pepito? Que la próxima vez que tú introduzcas droga a esta casa, agarras tu maleta y te pintas y te pongo en la carretera. Y llega, ¿verdad? Ay, pero qué falta de misericordia. Mi Pepín, ¿qué le va a pasar en la carretera? Si tú antepones los sentimientos, porque la Biblia dice que echemos fuera al rebelde de la casa.
Y tú vas a aceptar aquí porque si no le vas a dañar a tus hermanitos y vas a contaminar a tus hermanos con la droga. Y aquí mientras estás aquí en la casa, la respetas. Y si no te gusta, agarras tu maleta y te vas. Y es mejor encontrarlos en la cárcel o encontrarlos en un hospital a nuestros hijos, entregárselos a Dios, como hizo los padres de Moisés. Lo pusieron en una arca chiquita, en un río lleno de cocodrilos, en el río Nilo. Pero la fe de estos padres hubiera dicho: ay no, mijito, los cocodrilos se lo van a comer. No, Señor, lo entregamos en tus manos, confiamos en tu misericordia y confiamos en tu hijo, ¿verdad? Pero salva a nuestro hijo. Y ahí lo entregaron al mundo. Y el Dios, en la providencia, la hija del faraón, recogió a Moisés y lo educó en Egipto. ¿Cuál fue la más grande prueba de Abraham? ¿Cuál fue la más grande prueba de Abraham, el padre de la fe? ¿Cuál fue? Sacrifica a tu hijo. Dios no quería que lo sacrificara. Dios quería el sacrificio de los sentimientos y las emociones de Abraham por su hijo y que no lo antepusiera ante Dios. Y cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo, y él levantó el cuchillo, Génesis 22, para matarlo, llegó un ángel y le detuvo la mano y le dijo: ahora veo que temes a Dios. ¿Y saben qué es lo que se usa en el hebreo? Yahweh Jireh, el Señor proveerá. En otras palabras, cuando nosotros sacrificamos nuestros sentimientos y nuestras emociones por obediencia a la palabra de Dios, Dios nos provee de la solución, de la sabiduría para poder seguir viviendo. Y es lo que le he dicho yo a todos mis pastores, los pastores, y les digo a todos los pastores que nos ven por televisión: nunca tengamos temor de llevar a cabo una decisión basada en la Biblia por el miedo a la gente. ¿Me van siguiendo? Que el temor a la gente no nos impida correr a un adúltero de la iglesia, o que no nos impida tomar una decisión drástica en la iglesia por el al qué dirán. Porque dice en Deuteronomio capítulo 1: el juicio es mío, dice el Señor. No solamente estamos diciendo lo que la Biblia dice, el juicio es de Dios, no es de nosotros. Nosotros hacemos que se cumpla el juicio, somos el poder ejecutivo de Dios, pero Él es el poder legislativo, Él es el que ha legislado las leyes. Y tenemos que llevar a cabo lo que Dios dice, con mis hijos, con mi esposa, con la gente. Y cuando lo hacemos eso, Dios provee. Dios nos respalda, Dios nos fortalece, Dios nos premia, Dios nos bendice, porque somos más fieles a Él que a la gente, porque el que tiene temor de la gente no tiene temor de Dios. El que tiene temor del diablo no tiene temor de Dios. El que tiene temor de las circunstancias, los terremotos, los tsunamis, no tiene temor de Dios. A Dios sea nuestro temor por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces aquí en Jeremías 17:9 la Biblia describe que hay un engaño desde que nacemos. Y ya que somos cristianos, este engaño persiste. Si no persistiera, porque hay pastores que caen en adulterio, o pastores que cometen fraude, o cristianos que se fueron con otra señora y tenían 15 años de ir a la iglesia. Si no hubiera este engaño, ya seríamos querubines perfectos. Pero ya siendo cristianos, este engaño persiste. Pero ahora tenemos una luz para que nos pueda iluminar el Espíritu Santo y decirnos que estamos mal. Y esto es lo que se llama la convicción de pecado. Y para eso nos dio Dios al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado. Yo puedo regañar a un hermano y decirle: eres esto y esto y esto y esto, pero si el Espíritu Santo lo que yo digo no lo aplica y no lo convence a él, mis palabras se las lleva al viento. Porque es finalmente el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado. Juan capítulo 16. Entonces la condición del hombre es tremenda. Y dice la Biblia: esta condición es más que cualquier otra cosa. Y además, y aquí es lo más importante de todo, dice Jeremías 17:9: y perverso. Esta palabra es la clave. Esta palabra, anás, así como suena en el latín y en el castellano, anás, que es la palabra hebrea, significa incurable.
La condición del ser humano, de acuerdo a este libro, damas y caballeros santos de Dios, es incurable. Y entonces, como hemos descubierto a través de la historia que algo está mal con nosotros, Marx le llamó la lucha de clases, Sigmund Freud no es un problema del medio ambiente y la sexualidad infantil, William Shakespeare, el escritor inglés, es un defecto trágico de la humanidad. Y todos hemos estado de acuerdo en que tenemos un problema dentro de nosotros de maldad, pero no sabemos qué cosa es, porque es incurable. Y entonces inventamos las religiones. Virgen de la Macarena. Y entonces está el judaísmo, el sintonismo, la ciencia cristiana, el mormonismo, el budismo, bla, catolicismo romano, protestantismo, bla, bla, bla. Hay cientos de religiones. ¿Qué son las religiones? Son intentos, inventos de nosotros. Él dice que este camino es al cielo, él dice que este camino es al cielo, el gordito Buda dice que no, que es el sufrimiento, los mormones dicen que somos dioses, y cada quien tiene su manera de interpretar las cosas. Y cuando venimos a Cristo, Él viene a traernos no una religión, nos viene a traer la vida eterna. Viene a inyectarnos otra vez y a curarnos de esta situación que ni los ecuaniles, ni la psicología, ni alcohólicos anónimos, borrachos anónimos, marihuanos anónimos. Ahora, ¿saben cuáles son los nuevos anónimos? Los iPhones anónimos. Ahí están, ya es una adicción. Yo he llegado en mi casa a decirles a mis hijos, en el desayuno, en la comida y en la cena, esos aparatos del iPhone lo ponen en la mesa y aquí no va a estar en la comida y dale, 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 y se acuestan y dale, y dale, y dale, y vamos en el avión y dale, y dale, y dale, y dale. Y hay adultos que ya están también así, adictos a eso. ¿Sabes qué pasa cuando que creas esa adicción? Te haces una ligadura de alma con la persona con la que necesitas estar en contacto. Y es tan urgente tu necesidad de estar en contacto con esa persona que abandonas la realidad. Te comienzas a desconectar del mundo real. Y ya estás es como la televisión, ¿verdad? Todo es bueno, pero no es extremo. Y vean cómo todo lo convertimos. La televisión no es mala. Vean lo que hemos hecho con la televisión. El internet no es malo. Vean lo que hemos hecho con el internet. 15 millones de sitios pornográficos. El iPhone es una maravilla. Pero miren lo que estamos haciendo con el iPhone. Ya es todo lo llevamos al extremo. La bomba atómica detuvo la guerra mundial y que se iba a estallar el mundo, ¿verdad? Y se convirtió para seguir aventando más bombas. La fisión nuclear del átomo, lo que descubrió el doctor Enrico Fermi y Oppenheimer, bombardear un elemento de uranio 235 y plutonio y producir una reacción en cadena. Y Einstein dijo, el día que hagamos eso lo vamos a usar para matarnos entre nosotros. Todo lo usamos para el mal. Todo lo hacemos mal. Las fiestas no son malas, pero son malas las orgías. El sexo es precioso, pero dentro del matrimonio nada más. Una copita de vino es el mejor antioxidante que existe en el mundo contra las enfermedades del corazón, pero no te tomes la botella de vino entera. Todo abusamos y es lo que nos ayuda, ¿verdad? Cuídense de los excesos de todo, porque todo lo llevamos hacia un lugar tremendo. La única medicina para la situación y la condición incurable del ser humano es la sangre de Cristo. Es el mensaje del Evangelio. Es lo que tenemos que comunicar a tus hijos, a tu esposa, a tu madrina, a tu cuñado, a tus amigos. La sangre derramada en la cruz es la única medicina para sanar tu condición con la cual tú naciste y con la cual yo nací. Es incurable nuestra situación. Ni la religión, ni los sacrificios, ni irte a la villa, ni aunque te cuelgues de los pies en el almendro de tu casa y se lo ofrezcas a Dios en sacrificio, y vendas tu casa, hagas lo que quieras, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si no fuera así, ¿para qué murió Cristo? Pregúntaselo a cualquier teólogo, a cualquier persona de cualquier religión. Si no es la sangre de Cristo la medicina, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Mis niños, no hubiera hecho Dios, mis chiquilines, mira, tú portan bien esa religión,
En el budismo estás bien, pero te portas, obedeces al panzoncito de Buda, ¿verdad? Y si sigues esa religión, también sigue estos, y cada quien su religión, y todas las religiones llevan a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, no hay más que un solo camino a Dios, Jesús. Esto es radical, damas y caballeros. Por eso nos tachan, y a mí en los debates que tengo en la televisión con ateos y con comunistas, me tachan de intolerante. Es que el doctor Alducin es un intolerante. Él nada más se aferró a un solo camino. Pues si no es un solo camino, les contesto, Cristo ha sido el psicópata, psicótico, paranoico, el epíteto que tú le quieras calificar a Jesucristo, el mentiroso más grande que la humanidad ha conocido, porque Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Por qué? Porque la gente cree que hay muchos caminos a Dios, que muchos caminos a Roma, y no hay más que una carretera a Roma. Entonces estamos perdidos, creyendo, engañados. Es el engaño con el cual nacimos, el cual nos ha hecho apartarnos de Dios y hacernos creer que estamos bien en lo que estamos nosotros siguiendo. Necesitamos que Cristo venga a nuestra vida y nos diga, yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, vas a salir de las tinieblas. En segundo lugar, no solamente nosotros necesitamos entender esta condición con la cual nacimos, sino que nosotros hemos sido lavados de la condición con la cual nacimos, ya por lo cual si morimos no somos condenados, pero mientras vivimos nuestras obras van a ser calificadas en esta vida y en la otra vida también. Dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 27 que cuando la iglesia comenzó a propagar este mensaje de las buenas noticias de que el evangelio contiene la medicina para la salvación del ser humano, los discípulos de Jesucristo, versículo 36 al 38, el apóstol Pedro en su primer mensaje les dice la condición para ser curados. Sepa pues, Hechos 2, 36 al 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Cristo y Señor, o Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, ¿qué produjo en ellos esta tristeza? El Espíritu Santo que había sido derramado en Pentecostés. Esto es, horas o minutos después de Pentecostés. Al oír esto, se compungieron, como tú ahorita necesitas comenzar a sentir en tu vida tristeza por tu condición en la que estás viviendo, de pecado. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, querían hacer algo, alguna buena obra. Nos vamos a la villa hasta el muro de los lamentos, o nos vamos de rodillas hasta Roma si quieren. ¿Qué haremos? La gente siempre está queriendo hacer algo para poder ser sanado. Pedro les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de la condición con la cual nacieron, para perdón de los pecados. Y recibirán entonces, cuando te arrepientas, entrará Cristo en la forma del Espíritu Santo a tu vida, y el Espíritu Santo dentro de tu vida va a comenzar usando este libro, la Biblia, a darte luz entre el bien y entre el mal, entre lo que le gusta a Dios y no le gusta a Dios. Muy bien, nos tenemos que concentrar en la palabra más importante, porque es la palabra que los cristianos que han caído necesitan seguir usando. El cristiano ya nacido de nuevo necesita, escúchame, necesitamos todos los días arrepentirnos de algo o de alguien. Vamos a entender qué es la palabra arrepentimiento etimológicamente en primer lugar. Es la palabra metanoia. ¿Cómo suena? Metanoia con N en el griego. En el hebreo es la palabra S-H-U-W-B de burro.
shuf, y en el griego metanoia. ¿Saben qué significa la palabra metanoia? Meta es una palabra que significa más allá de. Ya viene la palabra metatauta, más allá de aquello. Metafísica, más allá de la física. Meta, más allá de. Y noia es mente. De ahí viene la palabra nous en el griego, mente. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar nuestra manera de pensar. En resumidas cuentas, ir más allá de nuestros pensamientos y enfocarnos en los pensamientos de Dios. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Él no piensa como nosotros. Y cuando yo me arrepiento, estoy aceptando que ya no quiero pensar lo que yo pienso que está bien o que está mal, sino que me apego a lo que Dios me dice. Tus pensamientos me dicen, Señor, que si me encuentro una pluma en la iglesia, en el suelo, y me lo levanto y le digo, vénganos a tu reino, o una cartera en el aeropuerto, y no voy y la llevo a la oficina de American Airlines o de Aeroméxico, porque ahí trae la credencial del que la perdió. Y los pequeños detalles, si tú dices que eso es pecado, yo le tengo que llamar pecado. Porque la palabra confesar significa ponerte de acuerdo con Dios que lo que Él llama pecado es pecado. Es la palabra griega homologeo. Decir lo mismo o hablar lo mismo que dice Dios. Dios dice que esa plumita, aunque sea insignificante, si no voy con un pastor, esta pluma la encontré tirada ahorita afuera, tiene que pertenecerle a alguien. ¿Cómo que vénganos a tu reino? Entonces voy con el pastor y el pastor desde aquí, ¿verdad? Ahí está pluma, ¿verdad? O tenemos una pluma, dígame cómo es, porque van a venir como 10 coyotes, ¿verdad? Luego. Eso es, pero la iglesia no crean que somos puras ovejas. Aquí, ¿verdad? Hay mucho coyote también, mucho lobo. No quiero decir este y este y este, ¿verdad? Pero Dios sabe quiénes. Pero no todos somos ovejas, entiéndanlo, no todos somos querubines en la iglesia. La iglesia es un lugar que está infiltrada y solo Dios sabe quiénes son las ovejas, quiénes son los lobos y los coyotes. Entonces, estos detalles son importantes porque tenemos que decirle, Padre Santo, esta pluma, yo pienso como tú piensas, tú le llamas robo, en menor escala o en mayor escala, esto es robo. Y yo, Señor, no quiero una mala conciencia. Voy con el pastor, devuelvo la cartera, en fin, en tantas cosas. Tengo un taller mecánico, quiero que me le cambie el acumulador a mi carro, la bomba de gasolina, yo soy cristiano, pues claro, ¿verdad? Y si le digo, pues fueron 350 pesos de la bomba de gasolina, y el dueño del carro no sabe de bomba de gasolina ni qué bomba de gasolina le pusiste, pero le pusiste una usada. Le pusiste una usada y se la cobraste por nueva. ¿Qué significa esto? Transar. ¿Cómo se llama esto? Defraudar a la persona, a tu prójimo, porque en Cristo dio su vida en la cruz. Dios te dice diezma y das tus limosnas. ¿Qué estás haciendo? Robando a Dios. Pero cuando te cae la conciencia de Dios y dices, Señor, lo que tú dices, yo lo creo, pienso como ti, aquí está mi diezmo, el 15, el 20, el 30%, no podemos engañar a Dios. Y mientras no tengamos esa conciencia y ese temor de Dios, no es cierto que estamos arrepentidos. Pues mi novio, hermano pastor, fuimos a ir al cine y ¿qué cree, hermano? Así llegó una muchacha el otro día. ¿Qué pasó, Lupita? Pues comenzó con un dedito y con la mano llegó y comenzó y cuchi por acá y al ratito, ¿verdad? Lo tenía arriba de mí en el cine. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues pues sentí bonito, me dice ella. Ok, pero vengo con usted, me dice esta muchacha, no dice a mi esposa y a mí, vengo con ustedes porque no pude dormir, siento que es pecado y que no voy a seguir así. Ok, ¿qué vas a hacer ahora? Si estás arrepentida y sabes que es pecado y Dios no va a bendecir esa relación con tu novio, entonces vas a ir con tu novio y le vas a tumbar los dientes. Y le vas a decir, si yo salgo contigo y tú me pones otra vez las manos, sabes una cosa, no me quieres, porque dice en 1 Corintios 13 que el amor no es indecoroso. Esa no es pasión, no es Pancho Pancholín, esa no es amor que me tienes, es pasión por mi cuerpo y por mi vida. Y yo no voy si no eres responsable, ser el padre de mis hijos el día que me embaraces, ¿verdad? No vas a ser responsable tampoco de mi futuro. Entonces no permitas que te toque nadie hasta que tú te cases. ¿Por qué? Porque es pecado delante de Dios. Y después por eso crecen las pancitas. El arrepentimiento es dejar de hacer
cambiar mi manera de pensar y poner una barda de protección. Que cometí adulterio con mi secretaria. ¿Estás arrepentido, don Pancho? Sí, estoy arrepentido. Córrala. Córrala. Viene la esposa. Oiga, pastor, mi esposo se acuerda que dijo que estaba arrepentido de que su secretaria pues la sigue teniendo el cínico este. Y con nosotros, sí, oren por mí y sáquenme el chamuco de adulterio. Si no tomamos cartas en el asunto, y si eres una persona, por ejemplo, que eres alcohólica o que estás obesa y pasas por una panadería, la panadería y te quedas allá afuera de la panadería viendo las conchitas y todo ahí 15 minutos, estás pecando. Te estás torturando. Estás... ¿Para qué las ves? Es lo mismo, ¿verdad? Que ir a la playa. Bueno, vamos a la playa. ¿Quién no ve bikinis? Digo, por todos lados hay bikinis. Nadie llega a la playa así con una antifaz, ¿verdad? Ni San Crisóstomo. Ok, llegamos a la playa, pero sabemos, ¿verdad?, que no podemos estar así. ¿Por qué? Porque ya estamos pecando. Ya viste el bikini, pues ya ni modo, ¿verdad? O la arena y por aquí, por allá, esto y el otro. Y comienzo a pensar en Aladín y la lámpara maravillosa. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, el que le dice a Dios, Señor, esa pluma, esa mirada, esa acción, esa trance en mi taller mecánico, esa revista que compré, cuando tú le dices a Dios y te pones de acuerdo que en lo que tú hiciste o en lo que tú pensaste está mal, eso es la confesión de pecado. Y entonces te va a llevar a decirle, Señor, lávame con tu sangre, y el que confiesa sus pecados alcanzará prosperidad y será bendecido y perdonado por Dios. Y vivirás en paz, sin temor del mal. Porque repito, el momento que vivimos en pecado, nos va mal en la vida. Yo les puedo decir a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes no la levanten? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano, quieren ser felices y que les vaya bien en la vida? Alguien tendría aquí que estar loco para que me dijera, yo no, yo quiero que me vaya como la fregada en la vida. Todos levantarían la mano. Ok, en la segunda pregunta, si quieres que te vaya bien en la vida y quieres ser feliz, vive en santidad. La santidad es la única manera de que Dios nos bendiga y nos vaya bien en la vida. La santidad está unida a la felicidad, a la paz, a la tranquilidad, a la esperanza, a la seguridad interior, a avanzar, a continuar en la vida, viviendo la vida que Dios quiere. Y el pecado es la causa de los sufrimientos, amarguras, sufrimientos, rencores, malicias, envidias, idolatrías, adulterios, fornicaciones. El pecado es la causa por la cual Cristo muere y paga por ellos en la cruz. Porque nos ama Dios y nos quiere bendecir Dios. Y si no tenemos conciencia de esto, jamás entenderemos el perdón de Dios. Ahora sí vamos al Salmo 51 y vamos a ver algunos puntos que David resalta en la confesión de pecado. En el Salmo que él escribió cuando él reconoció su pecado delante de Dios. Cuando un cristiano peca, tres cosas va a usar Dios. Apúntalas. En primer lugar, Dios nos disciplina y la disciplina involucra tres cosas. En Hebreos 12, del 3 al 15. Apúntalo, no vayamos, pero vamos a ver. Tres cosas involucra la disciplina. Número uno, nos reprende a través de la Biblia. O sea, Dios usa las palabras. Todos ustedes en esta mañana, los que nos ven por la televisión, están siendo exhortados, reprendidos de sus pecados, que solo Dios sabe cuáles son en tu vida. Dios está usando ahorita la Biblia. En segundo lugar, si tú no respondes a las palabras habladas de la persona que te exhorta, te va a disciplinar. La palabra disciplina viene de la palabra paudeo, de donde viene la palabra pedagogo
o pedagogía. Paudeo significa formar el carácter. ¿Y qué va a usar Dios para formarte el carácter? Te va a azotar Dios al que recibe por hijo, disciplina y azota. Esa palabra mastigo en el griego significa un dolor físico. Dios va a usar algo que te duela, en otras palabras, físicamente. Les voy a explicar cómo funciona esto. En el Salmo 32 dice así: no sean como el caballo y como el mulo, que tienen que ser sujetados con freno, porque si no, no se vuelven a ti. Y estudiando yo el freno de los caballos, además me gustaba mucho montar a caballo cuando vivía en un rancho. El freno del caballo es un fierro con un puente que se les mete aquí a los caballos, y cuando tú le jalas las riendas al caballo, ese puente se le encaja en el paladar y no se imaginan el dolor tan espantoso que le causa al cuaco, al caballo. Entonces el caballo, al sentir el dolor, se para. Pero si tú le dijeras cuaco, 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 párate, párate, no habría ni se jalar de las riendas, ¿verdad? Porque entendería por las palabras. Pero al caballo hay que aplicarle dolor para que se pare, jalarle la rienda. Y él asocia el dolor con la obediencia. Dios te dice: ¿quieres que aplique el mismo método en tu vida? ¿Quieres que acabar en el hospital para que aprendas, o en una ambulancia, o en la cárcel, para que entiendas cuando estés doliendo y sufriendo y te digas: ¿por qué hice esto? ¿Qué tonto fui? ¿Por qué no aprendí? Bla, bla, bla. ¿Quieres entonces atravesar ese procedimiento del dolor porque no quisiste oír a mis palabras? Pero sabes una cosa, dice Dios: te haré entender por las buenas o las malas. Ningún cristiano nos le escapamos a Dios. Y yo he pasado la disciplina de Dios hace muchos años y muy fuerte en mi vida. Y quiero decirles algo: no quiero volver a estar bajo la mano pesada de Dios en mi vida. Nunca, jamás. Porque cuando su mano desciende sobre nosotros, nos aplasta y nos hace así como el polvo. Y así me hizo a mí, así, contra el piso. Me molió totalmente todo lo que podía hacerme así. Y no quiero que jamás vuelva a suceder eso en mi vida. Pero Dios lo hace por su amor. Dice el Salmo 51: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Y dice el versículo 4: contra ti he pecado, he hecho lo malo contra ti. Número 1, David reconoce su pecado abierto delante de Dios. Hoy tú tienes que hacer lo mismo: Señor, reconozco que la forma de mi noviazgo y como nos estamos manoseando mi novio y yo es pecado. Hasta que tú no digas eso a Dios, es pecado y no lo quiero hacer, no eres perdonada, no eres perdonado. Reconozco que esa secretaria, si sigue en mi oficina, me la voy a llevar a Cancún. Reconozco que si sigo en los puestos de periódicos, viendo las revistas, una y otra, y el Maxim's y el Playboy, etcétera, etcétera, ¿voy a acabar comprando una? Pues sí. Si me sigo en la panadería con las conchas, ¿vean? ¿Me voy a acabar llevando los cuernitos? Por favor. Eso se llama tentar a Dios. Si sigo con la pornografía, si hay programas pornográficos de las 10 a las 11 de la noche, a esa hora me desconecto mejor y apago la televisión y ya no tengo la tentación, y me va a venir la tentación 2, 3 veces, pero si la venzo la tercera y la cuarta, tengo la fuerza para vencer la quinta y se fue de mí ese espíritu de inmundicia de mi corazón. Dios quiere que tomemos en serio el pecado, que tomemos en serio el pecado, porque es la causa de toda nuestra ruina y de toda nuestra tristeza. En segundo lugar dice David, el versículo 6: he aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Reconoce, ¿verdad, David? Y reconócelo, que mientras tú estés en esta situación, no puedes tener comunión con Dios, porque Dios ama la comunión en lo íntimo, en lo profundo de nuestro corazón. Cuando nos hincamos a orar: ay, Señor, te pido que me vaya bien el trabajo. Hermano, ore por mi hijo, le pido un matrimonio. No te va a decir Dios, no te contesto nada. Aunque oren 10 pastores por ti,
¿Por qué? Porque en tu corazón hay pecado. No te has arrepentido de eso que te dije que te tenías que arrepentir. En tercer lugar, versículo 8, Él pide volver a experimentar el gozo y la alegría de la santidad. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado nos enferma. El pecado es como una planta sin agua. Cuando dejamos de tener el riego de la Biblia en nuestra vida, nos comenzamos a secar. Y el pecado nos seca, nos marchita el pecado. Y andas así en la cara. Hola hermano, ¿cómo está? Ya no. Hola hermano, ¿cómo está? A su nombre, gloria, aleluya, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Hermano, ¿cómo está? Se nota luego un cristiano marchito, seco, ¿verdad? Hay algo, ya no tiene vida, ya no tiene la fuerza, no tiene el brillo en sus ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo en su vida. Y es lo que perdemos, el gozo de la salvación, el gozo de experimentar con Dios. En cuarto lugar, versículo 13, le dice David, en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No es hasta que restablecemos la comunión con Dios que podemos volver a testificar de Cristo. ¿No es verdad? Por eso tienes una semana, 2, 3 semanas que a nadie ni te atreves a hablarle a nadie de Cristo, porque estás atormentado por tu conciencia sucia que te dice que estás manchado delante de Dios. Perdemos el testimonio a los demás. Versículo 15 al 17 reconoce que no hay sacrificios sino un espíritu contrito y quebrantado. Los sacrificios de Dios, versículo 17, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es el quebrantamiento? Es cuando agarras algo y lo aplastas. Es cuando tú agarras algo y lo machucas, lo haces pedazos. Siéntete en esta mañana, en esta tarde. Ustedes por la televisión también, siéntanse a través de la influencia del Espíritu Santo quebrantados. Señor, siento horrible por lo que estoy haciendo. Estoy engañando a mi esposo. Estoy engañando a mi esposo. Estoy viviendo sin casarme con un hombre, con una mujer. Me estoy dejando manosear por mi novio. Estoy engañando en mi taller. Estoy robando impuestos al gobierno. Señor, si no te sientes con esa carga del pecado en tu vida, no puede Dios hacer nada por tu vida. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y ríos de agua viva saltarán dentro de su ser, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oremos. Padre, gracias por tu perdón. Gracias por tu palabra en esta mañana, que tú en tu misericordia nos has hablado antes de disciplinarnos. No queremos, Señor, ser disciplinados por ti ya. Queremos ser entendidos de cuál sea tu voluntad buena y agradable para nuestra vida. Queremos decirte que te amamos, Jesús, porque diste tu vida y tu sangre en nuestro lugar, porque siendo aún pecadores, tú diste tu vida por nosotros. Él molido fue por nuestros pecados, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y escondimos de él el rostro. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Él nos perdona y nos lava con su sangre preciosa. En esta mañana, que Dios te ha hablado a través de la Biblia, y usando la convicción del Espíritu Santo, arrepiéntanse de sus pecados. Es el mensaje para un nuevo año. No podrás progresar ni avanzar en tu vida, ni lograr las metas que quieras, si sigues engañando a Dios con tu vida de pecado. Dios es un Dios santo, 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 que aborrece el pecado,
pero que es misericordioso para perdonarnos cuando nos volvemos a Él. En este instante, ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por la televisión, en el silencio de tu corazón, confiésele a Dios tu pecado. Cualquiera que sea, díselo. Se lo tienes que decir. No le digas, perdóname todos mis pecados. No, díselo, sé específico y dile esto y esto y esto en mi vida no te agrada, lo echo fuera. Lávame, Señor, perdóname, dame el poder de levantarme y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.